Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy comenzamos el segundo quimestre del primer parcial con el tema temperatura y calor. Esta es la clase número 15. Destreza con criterio de desempeño. Demostrar experimentalmente y diferenciar entre temperatura y calor. Verificar por medición en varias sustancias y mediante el equilibrio térmico de los cuerpos. ¿Qué es la temperatura? Pues muchas veces nosotros creemos que la temperatura y el calor son lo mismo. La diferencia entre el calor y la temperatura radica en que el calor se define como el movimiento o intercambio de energía entre cuerpos, mientras que la temperatura es la medida de la agitación de las moléculas de un cuerpo. La relación entre calor y temperatura es que para que la temperatura de un cuerpo cambie, debe haber una transferencia de calor. Muy bien, en este caso conocemos muy bien que las personas suelen decir tengo calor. Sin embargo, pues esa condición climática se refiere a una alta sensación térmica. En términos físicos, los conceptos de calor y temperatura no son sinónimos. Para entender los fenómenos térmicos que involucran estos aspectos, es necesario definirlos y aclarar sus diferencias. En este caso, nos enfocamos principalmente en la temperatura. La temperatura en sí es una propiedad que se asocia con el grado de agitación de las moléculas que componen un cuerpo. Al calentar una sustancia, esta puede ser cualquier tipo de sustancias, sus moléculas se mueven con mayor velocidad y chocan entre sí con mayor frecuencia. Este hecho hace que se registre una temperatura mayor. El grado de movimiento de los átomos o moléculas de un cuerpo es distinto en cada estado de la materia. Vamos a observar en las siguientes imágenes. En este caso, nosotros observamos la primera imagen del lado izquierdo, un sólido. En este caso puede ser un cuarzo, una roca, una piedra o el mismo estado del agua en estado sólido. Pues cada una de estas moléculas la vamos a encontrar de forma organizada. Tanto es así que estas moléculas se van a mantener organizadas y van a tener en sí un estado, que en este caso conocemos muy bien que es el estado sólido, porque nosotros lo podemos coger, podemos tocar. Si nosotros, por decir, cogemos un cubo de hielo y lo soltamos en una mesa, pues va a caer como que fuera una piedra porque está compacto. Esto pues prácticamente le va a impedir a las moléculas desplazarse de un lugar a otro. En cambio, la imagen que está en el lado derecho, nosotros podemos visualizar un vaso con un líquido en su interior. En este caso, nosotros podemos visualizar que las moléculas que se encuentran agitadas, por lo general, están en estado líquido. Las fuerzas de cohesión entre las moléculas son más débiles en este estado, pues prácticamente nos va a permitir de que el desplazamiento de estas moléculas van a adoptar en sí la forma del recipiente que los va a contener. Por lo tanto, la movilidad de estas moléculas van a estar a mayor libertad. La tercera imagen que estamos viendo en este momento corresponde en sí a un cilindro de gas. Este cilindro de gas, no importa el color, puede ser un cilindro de color azul, un color amarillo, un color naranja, pues dentro de este va a haber un contenido que es un gas, que es el metano. Por lo general, las moléculas están en libre movimiento, haciendo fuerza por tratar de salir de su contenido. En el momento que salga del contenido, pues este gas, nosotros no vamos a poder visualizarlo con mucha facilidad porque es invisible a nuestra vista. Ahora viene la siguiente pregunta: ¿qué es el calor? El universo está formado por materia y energía, eso lo conocemos muy bien,
Y nosotros podemos decir que la materia está conformada por partículas y la energía hace que éstas estén en constante movimiento. El calor es la energía que un objeto tiene debido al movimiento de las partículas que lo componen, las cuales chocan constantemente unas contra otras. Aunque durante mucho tiempo se pensó que el calor era una sustancia, actualmente sabemos que es una forma de energía que puede transferirse de un cuerpo a otro. En este caso nosotros podemos observar dos imágenes. La primera imagen del lado izquierdo podemos ver a dos niños, uno está observando al otro, está tomando agua, y también la imagen de la derecha podemos ver también lo que hace referencia al astro rey, al sol. Pues el sol, por lo general, que aparte de estar dando energía, está dando luz, los niños están recibiendo esas ondas de energía a través de su cuerpo, y eso está provocando de que el cuerpo de aquellos niños se eleve a mayor temperatura, provocando la deshidratación, y eso es lo que hacen que tomen agua constantemente. Entonces, por decir y dando definición directamente, que el calor en física es la transferencia de energía térmica que fluye de un cuerpo con mayor temperatura, que en este caso es el sol, principalmente a otro cuerpo de menor temperatura. En este caso tenemos al grupo de niños que se encuentran sentados. El equilibrio térmico se alcanza cuando la temperatura entre ambos cuerpos es la misma. En física no existe tal concepto como la cantidad de calor de un cuerpo. La transmisión del calor puede ocurrir de diferentes formas. Bueno, en este caso también podríamos decir, si tenemos nosotros una olla, en este caso aquí en la imagen que les estoy mostrando, ustedes podrán ver que tengo una olla, y en esta olla tengo agua hirviendo. En otra olla tengo agua a temperatura ambiente. Pero ¿qué pasa si yo junto estas dos ollas? ¿Qué va a pasar después de 20 minutos? Después de 20 minutos el agua que está a temperatura ambiente se va a calentar. ¿Por qué ocurre eso? Porque sabemos que el cuerpo de mayor temperatura está transfiriendo su calor al de menor temperatura, que en este caso es la siguiente olla. Pasado una hora, pues nos daremos cuenta que la olla que está a temperatura ambiente, el agua va a estar tibia, y la olla que estaba sumamente caliente, pues la temperatura de esa olla va a bajar también, y ambas van a estar a la misma temperatura. Pues prácticamente para poder llegar a esa conclusión de que tengan la misma temperatura, pues debería yo dar uso a un instrumento de medida, que por lo general pues este instrumento de medida va a ser un termómetro que me va a permitir medir la temperatura en ese momento. Por lo tanto, nosotros podemos observar en sí a dos niños, que están completamente sedientos, están con sed, debido al lugar donde ellos se encuentran. Puede ser que estén en pleno sol o en un lugar completamente encerrado donde el calor se ha encerrado. Entonces nosotros podemos ver ahí que esta temperatura pues prácticamente es la magnitud física que mide la energía cinética de las moléculas y en estado térmico de un cuerpo. Esto, mientras más caliente esté el cuerpo, mayor es la agitación de las moléculas. Aquí vemos. Por el contrario, cuando más frío esté un cuerpo, pues menor es la agitación de las moléculas. Quiere decir que no estarían en movimiento. ¿Ya? Entonces, con seguridad, pues habrás notado que cuando calientas algo, su temperatura va a ir aumentando. Por esto, con frecuencia se piensa que el calor y la temperatura son lo mismo, pero no es así. Sin embargo, aunque la temperatura y el calor están relacionados, son conceptos diferentes. El calor es la energía que tiene un cuerpo o una sustancia, mientras que la temperatura es la medida de la cantidad de calor que tiene un cuerpo. Si aumenta o disminuye el calor, la temperatura también lo va a hacer. La temperatura más alta indica que las partículas que conforman el cuerpo se están moviendo y vibrando con más energía. ¿Ya? En este caso nos podemos dar cuenta pues cuando colocamos una olla con agua hirviendo, prácticamente las moléculas dentro de la olla, que este sería el agua, pues, se están moviendo constantemente, pues, y una parte de estas se estarían evaporando. El calor solo puede transmitirse de un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura. En
en el caso de este tengan diferentes temperaturas. Por el contrario, si dos cuerpos se encuentran a la misma temperatura, el calor se transfiere de uno a otro y se afirma que están en equilibrio térmico. Podemos ver que hay dos niños que se están cansando, se están agitando debido al calor que existe, y eso quiere decir que la temperatura en este lugar ha aumentado. Vemos en esta imagen la transferencia de calor, tanto la transferencia de calor en el lado izquierdo y el equilibrio térmico en el lado derecho. En el lado izquierdo, pues, conocemos, asimismo, podemos decir la olla que estaba explicando hace poco. Podemos decir que es el cuerpo A, la olla, que está caliente con agua hirviendo, está a mayor temperatura. Y el cuerpo, pues, está en el lado B, es otra olla, tiene agua a temperatura ambiente, pero he colocado ambas ollas juntas. Entonces el calor de la olla que está caliente pues va a transferir su calor a la otra olla que tiene menor temperatura. Pero ¿qué pasa si yo dejo esas dos ollas tal como están ahí? Después de una hora regreso y toco ambas ollas y me voy a dar cuenta que ambas ollas tienen la misma temperatura. Entonces eso se considera como equilibrio térmico. En el lado derecho vemos cuerpo A y cuerpo B. Quiere decir que ambas ollas estarán a la misma temperatura y seguirán así hasta que ambas se vayan enfriando por igual. El calor se transfiere de un cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura hasta que alcanza el equilibrio térmico. Más abajo nosotros visualizamos principalmente el espectro del calor que nosotros, por decir aquí, conocemos en sí lo que corresponde a tres palabras principales: conducción, radiación, convección. Si nosotros decimos conducción térmica, estamos viendo nosotros una varilla de hierro cerca a una fogata. Esta varilla se va a ir calentando a medida que se mantiene más tiempo en una conducción. Por lo tanto, vemos nosotros aquí que la conducción térmica es la transferencia de calor, es dada por la agitación de las moléculas que ocasionan la subida de las temperaturas. La dilatación de los cuerpos, la fundición de sólidos y la evaporación de líquidos. Ya, entonces tenemos aquí lo que corresponde a la conducción. Tenemos aquí una varilla. La misma palabra dice conducción. Eso quiere decir que el calor se va a conducir a lo largo de la varilla de hierro. A medida que se vaya calentando, nosotros no podemos tocarla sino más porque nos vamos a quemar, y es necesario de tener un guante para protegernos del calor que a medida vaya subiendo en la varilla. La siguiente parte tenemos nosotros aquí, por ejemplo, la convección térmica. La convección térmica hace referencia principalmente a la transferencia de calor que ocurre entre líquidos y gases. En este caso podemos ver aquí unas pequeñas líneas, unas pequeñas ondas que van hacia arriba. Por ejemplo, cuando nosotros hervimos el agua. Ese es un ejemplo. La radiación, pues radiación térmica es el calor en la propagación por ondas electromagnéticas sin necesidad de tener en contacto entre ambos cuerpos. Vemos ahí un niño, una persona tratando de tocar la llama, pero antes de tocar ya va recibiendo el calor de la llama. Eso se llama radiación térmica. Podemos decir también, por decir, una plancha. Tenemos una plancha en la casa y a nosotros nos dicen no tocar la plancha y nosotros tocamos y nos quemamos. Hay otros que le dicen no tocar la plancha, pues no tocan, pero por curiosidad vamos a ir despacio. Pero antes de tocar la plancha vamos a sentir un calor. Sin estarlo tocando sentimos ese calor. Ese calor que estamos sintiendo en ese momento sin haberlo tocado se dice que es radiación térmica. A continuación vamos a ver un video de la clase. Hola, bienvenidos. Hoy aprenderemos la diferencia entre calor y temperatura. ¿Sabes cuál de los dos mide el termómetro? ¡Descubrámoslo! Menos mal que aquí tienes aire acondicionado,
Pero si dejas la puerta del jardín abierta entra el calor. Cerrémosla. No te molestes, ya intenté cerrarla, pero es imposible. ¿Por qué? El otro día que hacía frío estábamos aquí con la puerta cerrada. Sí, pero cada vez que hace calor, algo le ocurre y no la puedo cerrar. ¿Tendrá que ver con que es de metal? Puede ser, es extraño. Sí, y además lo extraño es que ocurre siempre que hace mucho calor. Quizás tiene que ver con lo que vimos el otro día en el laboratorio. Hoy vamos a hablar de la temperatura y del calor. Aunque a veces nos parezca que son sinónimos, en realidad son cosas diferentes, aunque relacionadas. El calor es energía que se transmite de un cuerpo a otro, y al hacerlo, puede elevar o disminuir la temperatura de un cuerpo. Pensemos algo. ¿Qué ocurre cuando se coloca una olla con agua sobre el fuego? Lo que se transmite del fuego al agua no es la temperatura, sino el calor. Y este calor hace que se eleve la temperatura del agua. Esto lo podemos comprobar colocando un termómetro dentro del agua. Ahora haremos el experimento. Para esto necesitamos un tubo de vidrio muy fino llamado capilar, 2 recipientes con agua a distinta temperatura y un poco de masilla. Primero debemos sumergir una parte del capilar en el agua y lograr mantener una pequeña gota en su interior, lo más cerca del centro posible, de manera que la gota de agua quede entre espacios de aire. Luego, en uno de los extremos del capilar y con mucho cuidado colocaremos la masilla para que ese borde quede sellado. Si hacemos esto, quedará un espacio de aire y luego la gota de agua. A continuación, sumergirán el capilar del lado que está sellado en los diferentes recipientes con agua y observaremos qué sucede. Claro, y como el gas se expande, hace que se mueva la gota hacia el otro extremo. En cambio, cuando sumergimos el capilar en agua fría, el gas que forma el aire se comprime y hace que la gota se acerque al extremo en el que está la masilla. Con nuestro experimento de hoy hicimos un termómetro casero. ¡Un termómetro! Exacto. Los termómetros comunes son tubos graduados que en su interior tienen mercurio. Y por ser un metal, es muy buen conductor de calor. Cuando este metal se encuentra con una fuente fría, se comprime y se dilata cuando tiene mayor temperatura. De esta manera, al dilatarse o comprimirse, el mercurio va señalando qué temperatura hace en el ambiente. Bueno, más allá del agua, que es un caso especial, ¿el resto de los materiales se dilatan si aumenta su temperatura? Sí. Entonces ya sé por qué la puerta del jardín no cierra bien los días de alta temperatura. ¿Por qué? Porque se dilata el metal de la puerta, entonces ya no puede cerrar bien. Ah, muy bien, tienes razón. Y los días de invierno, cuando las temperaturas son bajas, pasa lo contrario. Claro, el metal se contrae y no hay problema. El termómetro es un instrumento que mide la temperatura. El termómetro más común y de uso diario está formado por un tubo de vidrio graduado que en su interior contiene mercurio. Al aumentar la temperatura, el mercurio se dilata, es decir, aumenta su volumen. De esta manera, un cambio en la temperatura se refleja como un cambio en la longitud de la columna de mercurio. Existen varias escalas de temperatura, la más utilizada es la de grados centígrados Celsius. También tenemos otra que es la Kelvin y la Fahrenheit. En este instrumento pues tenemos nosotros dentro de este termómetro de vidrio hay un líquido que es el mercurio, y el mercurio es un metal pesado de una coloración brillosa y es preferible no tocar cuando este instrumento se parte y buscar la ayuda de un adulto para poderlo eliminar adecuadamente. Los efectos del calor. Bueno, estos efectos del calor se ven constantemente y conocemos principalmente que afectan la materia. Conocemos que hay 4 estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso y plasma. En esta clase estudiaremos solo las 3 primeras, que serían sólido, líquido y gaseoso. El estado sólido, hacemos un ejemplo, tomamos como ejemplo un cubo de hielo, está en estado sólido, 0 grados centígrados, está frío, congelado, hecho piedra, pero a medida que nosotros subamos la temperatura al cubo de hielo, este va a comenzar a derretirse. En este caso vemos que todas sus moléculas están organizadas, pero a medida que se vaya calentando, se va a transformar en otro estado de la materia que será líquido.
Muy bien, entonces eso quiere decir que sus moléculas se moverán libremente. Subimos la temperatura, seguimos subiendo la temperatura. ¿Qué va a pasar cuando subamos más la temperatura? ¿En qué otro estado se va a convertir? Pues por supuesto se va a convertir en estado gaseoso. El tercer estado de la materia sería gas. Quiere decir que la temperatura ha aumentado tanto que las pequeñas partículas de agua se han evaporado y se ha transformado en un gas, en estado gaseoso. Eso quiere decir que las moléculas de agua son completamente livianas y flotan libremente. Y la energía pues del cuarto estado de la materia es el gas a alta presión sometido a grandes presiones y se transforman aquellas partículas en cargas positivas y en cargas negativas sumamente pequeñas, más pequeñas que las partículas de gas, transformándose en energía pura, conocida como plasma. Los cambios de estado de la materia. Pues en estos cambios que hemos visto en la imagen anterior, hemos observado los tres estados de la materia de estudio, que serían el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Cada uno de estos estados corresponden al agua en el estudio que hemos estado haciendo. Estas partículas se encuentran principalmente en el estado sólido, se encuentran muy cercanas unas a otras y no cambian de posición. Y en el estado líquido, estas partículas se encuentran más separadas y pueden moverse libremente. Y en los gases, pues las partículas se encuentran separadas unas de otras y las fuerzas que hay entre ellas son muy débiles. Por esto el volumen y la forma de los gases varían según el recipiente que lo va a contener. La materia puede cambiar de estado cuando gana o pierde calor. Si se calienta unos cubos de hielo en una olla sin tapa, pues después de un tiempo todo habrá derretido. Es decir, el agua habrá cambiado de estado sólido a estado líquido. Es el caso cuando nosotros nos vamos a un centro comercial, estamos en la calle o nos compramos un helado justo en un día sumamente caluroso, con tremendo sol, al aire libre, compramos un helado, pero no pasan ni 2 minutos y el helado comienza a derretirse. Estando de estado sólido, pues se transforma en líquido. Entonces ese es uno de los estados que nosotros podemos ver. Claro, se nos hace el helado líquido, pero cogemos el helado en estado líquido, lo llevamos otra vez al congelador, pues se solidificará de nuevo. En esta imagen que vemos nosotros, es una imagen real, principalmente del hielo que se encuentra, podemos decir, en la zona ártica o en la Antártida. Y vemos nosotros un pingüino. El pingüino está viendo el horizonte. Por la posición del sol que está, nosotros podemos decir que es un amanecer o un atardecer, pero el hecho es que el aumento de temperatura que ocurre en nuestro planeta está provocando el derretimiento del hielo. Cuando se aumenta la temperatura del agua en estado sólido, puede pasar a estado líquido. Y si sigue aumentando la temperatura, el agua puede pasar a estado gaseoso. Quiere decir que y una vez que está en estado líquido, pues si la temperatura sigue aumentando más de lo normal, pues se va a evaporar. Y claro, pues, y en este lugar que habitan diferentes tipos de animales, muchos de ellos estarían perjudicados y las especies que no puedan sobrevivir, pues podrían morir. Bueno, niños, hemos terminado la clase. Muchas gracias.